Queridos hermanos, buenos días en este jueves 11 de junio, en el que la Iglesia entera celebra a San Bernabé, un hombre que, aunque no fue discípulo directo de Jesús, sí que está contado entre los primeros que evangelizaron. Así, en el libro de los Apóstoles nos dice que Bernabé, aunque no hizo parte, como digo, de los seguidores de Jesús, pero se destacó por su fe y su dinamismo evangelizador, llegando al punto en que los Hechos de los Apóstoles dice que una considerable multitud se unió al Señor a través de su predicación. En la primera lectura de hoy, de los Hechos de los Apóstoles, vemos de qué manera es enviado a Tarso, donde ciertamente dice Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró se lo llevó a Antioquía. Y durante un año parece que estuvo junto a Saulo, a Pablo, en aquella iglesia, instruyendo a muchos, dice. Hoy, bueno, era también la antigua fiesta del Corpus Christi, en este jueves, pero sabéis que la iglesia lo trasladó al domingo siguiente. O sea que hoy celebramos a San Bernabé y no el Corpus Christi, salvo excepciones en algunos lugares donde se permitió esta celebración, aunque este año será deslucida en todos aquellos lugares donde por excepción también lo celebraban. Bien, pues volviendo a Bernabé, podemos verlo en los Hechos de los Apóstoles cuando estaban celebrando el culto y el Espíritu Santo dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces fueron a ayunar, oraron y les impusieron las manos y los enviaron, dice el texto de la primera lectura del día de hoy. Es decir, es donde se ve el dinamismo de la iglesia naciente que veíamos en Pascua y donde ese dinamismo se hace presente en Bernabé, ¿no? Un Bernabé que predica sobre todo en la iglesia de Jerusalén, a los seguidores, a los judíos seguidores de Jesús. Y después en Antioquía, que es una ciudad constituida, por así decir, era una ciudad de variedad de pueblos, pero sobre todo de cultura griega, podríamos decir. Entonces, hay un discernimiento ahí, participa el discernimiento entre Pablo y la iglesia de Jerusalén y Pedro de a quién se debe anunciar el Evangelio, si solo a los hijos de Israel o a todo el mundo. Y no se limita solo a esto, sino que Pablo, que está en Tarso y que había perseguido a los cristianos con anterioridad, ante esta figura tan problemática, Bernabé acepta lo de ir a buscarle, encontrarlo, lo lleva a Antioquía y allí predican el Evangelio, ¿no? Y esta podríamos decir que esta primitiva iglesia de Antioquía es quien percibe que el Señor llama a todos, nos llama a todos a la comunidad, a esa comunidad de Pablo y de Bernabé, o de Bernabé y Pablo, a salir como diríamos hoy, de la zona de confort, de nuestra seguridad, y anunciar el Evangelio a todos. A todos, como dice hoy el Evangelio, ¿no? Que manteniendo la lectura continua del jueves, dice: si no sois mejores que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo: no matarás, y al que mate será procesado. Es decir, Jesús tiene una actitud de ruptura y de contrariedad, podríamos decir, ante la ley de Moisés, ¿no? Entonces rompe con esa interpretación al pie de la letra. Ayer veíamos lo de he venido a dar cumplimiento a la ley. Entonces rompe con eso y reafirma el objetivo último de la ley, que es el amor. Pero yo os digo, prosigue el Evangelio, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Es decir, como veis, el amor es la mayor expresión de la justicia según Jesucristo. Entonces Jesús nos invita a ir más allá de la cuestión ética, más allá del cumplimiento escrupuloso de la ley, como veíamos ayer. Lo importante no es solo la ley de las tablas, de la piedra, sino descubrir las exigencias del amor en la vida cotidiana, ¿no?
Y eso es lo que es trabajar por el reino. Eso es pensar con determinación que todo puede cambiar. Es cierto que nos enfrentamos muchas veces ante situaciones o personas que no quieren cambiar. Es lo que le llevó a Cristo a la cruz, claro, ciertamente. Porque nosotros podemos ofrecer el diálogo, el perdón, la búsqueda de la verdad, pero otros no, ¿no? Entonces, de diversas maneras, Jesús en el Evangelio insiste. Cuando, sobre todo, experimentamos el amor del Padre, no podemos vivir encerrados solo en nosotros mismos, sino que tenemos que ir hacia los demás. El amor va mucho más allá de las fórmulas o las recetas de los buenismos que un día decíamos, ¿no? Los buenismos muchas veces nos llevan a la injusticia, incluso a no ser exigentes en el amor, porque justificamos incluso actitudes pecaminosas, ¿no? Tenemos que ser valientes para superar moldes de la justicia humana y buscar sentir una recompensa en el amor reconciliador de Dios. Valentía muchas veces tenemos que usarla para dejar la ofrenda en el altar y volver a reconciliarnos con el hermano, como dice el texto. Y muchas veces eso lo hacemos una y mil veces, pero quizá los hermanos ni siquiera quieren acercarse al altar porque siguen encasillados en sus argumentos. Ahí es donde ponemos en pie el Evangelio también de Jesucristo, de orar por los que nos persiguen, orar por los que nos calumnian, orar por nuestros enemigos, ¿no? Entonces tenemos que buscar cauces del diálogo y si no, cauces de oración. Porque pensad en el texto del Evangelio, ¿no? Que mientras vamos de camino nos pueden llevar también al tribunal, ¿no? Toda ofensa podríamos decir que necesita una reparación, un acercamiento, una relación, un sanar las heridas. Pero es parte de dos, no solamente de uno, ¿no? Todos tenemos que estar disponibles. Entonces, hoy el Evangelio nos resalta que hacer el bien es respetar a las personas en su libertad, respetar su identidad, es hacerles parte del propio dinamismo del amor de Dios, es acogida, es ofrecer oportunidades, es curar el corazón, es intentar que nos sintamos reconciliados en el Padre, que es quien nos acoge y es quien nos perdona y es quien tiene compasión de nosotros, ¿no? Los conflictos muchas veces, pues ciertamente, los intereses particulares, los grupitos, sed reivindicativas de egos y de reconocimientos, hacen parte también de la vida de Jesús. Pero el Maestro nos enseña a vivir desde la libertad que brota del amor excesivo a Dios, no a nosotros mismos. Por eso hay que buscar la verdad en Dios. No como digo, en las propias reivindicaciones, sino poner el Evangelio encima de la mesa, y esto es lo que muchas veces impide que nos reconciliemos porque no todos reconocemos el Evangelio. Y Bernabé así lo experimentó yendo más allá de sus fronteras, de sus etiquetas y yendo a buscar a Saulo. Pero Saulo se encuentra predispuesto y fue capaz de, cuando cae del caballo, reconocer que es Dios quien lo estaba llamando. Hoy leía un sermón precioso de San León Magno que me gustaría leerlo para dejarlo como regalo. Dice San León Magno, citando el Evangelio: si no sois mejores que los escribas y fariseos, no encontraréis en el reino de los cielos. Esta superioridad de nuestra virtud ha de consistir en que la misericordia triunfe sobre el juicio. Y en verdad lo más justo y adecuado es que la criatura hecha a imagen y semejanza de Dios imite a su Creador, que ha establecido la reparación y santificación de los creyentes en el perdón de los pecados, prescindiendo de la severidad del castigo y de cualquier suplicio, y haciendo así que de reos nos convirtiéramos, fijaos, en inocentes, y que la abolición del pecado en nosotros fuera el origen de las virtudes. Es decir, lo de San Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no? Pues la virtud cristiana puede superar a la de los escribas y fariseos, no por la superación de la ley, como hemos visto, sino
por no entenderla en un sentido puramente material. Por esto el Señor, al enseñar a sus discípulos la manera de ayunar, les dice: cuando ayunéis no andéis cabizbajos como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. ¿Qué paga? Sino la paga de la alabanza de los hombres, la adulación. Por el deseo de esta alabanza se exhibe muchas veces una apariencia de virtud y se ambiciona una fama engañosa, sin ningún interés por la rectitud interior, que es lo importante. Así, lo que no es más que maldad escondida, se complace en la falsa apreciación de los hombres. Nos ponemos la careta de la devoción, pero en nuestro interior está el vicio, el pecado, la maldad, la doblez y la mentira que veíamos ayer. El que ama a Dios se contenta con agradar a Dios, porque el mayor premio que podemos desear es el mismo amor. El amor, en efecto, viene de Dios de tal manera que Dios mismo es el amor. El alma piadosa e íntegra busca en ello su plenitud y no desea otro deleite que amar a Dios. Porque es una gran verdad aquello que dice el Señor: donde está tu tesoro, allí, queridos hermanos, está tu corazón. El tesoro del hombre viene a ser como la reunión de los frutos recolectados con su esfuerzo. Lo que uno siembre, eso cosechará. Y cuál sea el trabajo de cada uno, tal será su ganancia. Y donde ponga el corazón su deleite, allí queda reducida también su solicitud. Mas como sea que hay muchas clases de riqueza y diversos objetos de placer, el tesoro de cada uno viene determinado por la tendencia de su deseo. Y si este deseo se limita a los bienes terrenos, no hallará en ellos la felicidad, sino la desdicha. En cambio, los que ponen su corazón en las cosas del cielo, no en las de la tierra, y su atención en las cosas eternas, no en las perecederas, alcanzarán una riqueza incorruptible y escondida, aquella a la que se refiere el profeta cuando dice: la sabiduría y el saber serán su refugio salvador. El temor del Señor será su tesoro. Esta sabiduría divina hace que, con la ayuda de Dios, los mismos bienes terrenales se conviertan en celestiales. Cuando muchos convierten sus riquezas, ya sea legalmente heredadas o adquiridas de otro modo, en instrumentos de bondad. Los que reparten lo que les sobra para sustento de los pobres se ganan con ello una riqueza imperecedera, y los que dieron en limosnas no es en modo alguno un derroche. Estos pueden en justicia tener su corazón donde está su tesoro, ya que han tenido el acierto de negociar con sus riquezas sin temor a perderlas. Pues queridos hermanos, que busquemos la riqueza del amor, ese amor que nos hace ser testigos, ese amor que nos hace superar la ley, ese amor que nos lleva a amar el tesoro que es Cristo, y de Cristo hacia el Padre, y ahí con el Espíritu Santo. Pues que el Señor os bendiga en este día y que os haga verdaderos testigos del Evangelio como a Bernabé, saliendo de vuestra zona de confort, del cumplimiento escrupuloso de la ley y sobre todo para que anunciéis de verdad la superación de esa doblez que muchas veces nos recoge para dar gloria a Dios, como digo, en el amor. Pues que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.